La antropología estadounidense es muy importante a nivel mundial. Es muy conocida en la cultura anglosajona, en Europa también, pero en España no tanto. Y son figuras de la antropología muy importantes en los últimos 2 siglos. Antes de hablar de ellos y de ellas, voy a dar dos definiciones. Primero, la lingüística estructural, forma en que organizamos y disponemos las palabras para transmitir nuestros pensamientos y sentimientos. La lingüística estructural es unas estructuras en la cual nosotros pensamos y a partir de ahí, con nuestro pensamiento, llevamos a cabo pues, también sentimientos, es decir, que lo vamos razonando y luego ya lo vamos o realizando a través de un pensamiento o a través de un sentimiento, que es más o menos una conversación. El historicismo, corriente de pensamiento que considera toda la realidad como el producto de un devenir histórico. Es que se encarga de desarrollar todo lo que es historia, ya sea política, antropológica, del mundo religioso, del mundo filosófico, del mundo psicológico, da igual, de cualquier materia que no tiene que ser, porque sí, de ciencias sociales, también puede ser de la ciencia o de otras estructuras, la economía, por ejemplo, pero es la que se encarga de realizar una historia de diversas materias bueno, pues, a lo largo de un periodo histórico. Edward Sapir fue antropólogo y lingüista estadounidense, considerado una de las figuras de referencia de la lingüística estructural y uno de los creadores de la hipótesis Sapir-Whorf. La obra El lenguaje, Introducción al estudio del habla, en 1921, dijo que la lengua es un método de comunicación de ideas, emociones y deseos por medio de símbolos producidos voluntaria y no instintivamente, por lo que el lenguaje es resultado de un proceso meramente cultural. En una conversación tenemos una serie de ideas, emociones, deseos y que se puede realizar a través de símbolos pues, producidos voluntariamente y no instintivamente. Es decir, ponemos símbolos que sean sencillos en una conversación, sobre todo en el habla, en el lenguaje. Por eso el lenguaje al final es el resultado de un proceso meramente cultural, es decir, el lenguaje está dentro de la cultura. Es que si tú alejas el lenguaje de la cultura es imposible entender nada. Cuando escribimos cualquier cosa, cuando se han escrito obras o pintura, es decir, o arte, ya sea la pintura, la escultura, la arquitectura, o en el mundo de la filosofía, la psicología, la psiquiatría, que son las ciencias sociales, junto a la sociología, todo ello. Bueno, pues también el lenguaje está inscrito en el mundo de la ciencia, es decir, las ciencias naturales, o la ciencia, o la antropología, o incluso la economía. Bueno, pues la lengua o el lenguaje, como te hablas a Pires, un método que es el que transmite ideas, emociones, deseos, que pueden ser símbolos de forma voluntaria, no instintivamente, y que la lengua, el lenguaje está unida a la cultura. Es que si tú quitas la lengua, es decir, el lenguaje de la cultura, ya es imposible entender. Entonces, de ahí que todo está al final unido, hilado entre todo ello. Pero vamos, que el pensamiento de Sapir es eso. Es lo más sencillo. Ideas, emociones, deseos que se producen de forma voluntaria a través de símbolos y no instintivamente, y por lo que el lenguaje está dentro del mundo cultural, porque al final la lengua que es un medio de comunicación. Benjamin Lee Wolf fue antropólogo y lingüista estadounidense. La teoría es de Sapir-Whorf, que propone que el mundo que percibimos está distorsionado por el lenguaje que hablamos porque vemos el mundo a través de un filtro lingüístico. Claro, esto recuerda mucho lo de las redes sociales y todas esas cosas. Al final el lenguaje que realizamos, pero claro, esto es hace prácticamente 80 años o más o menos. Em, Al final, tú cambias el lenguaje, lo distorsionas, todo ello, al final hay y todo está entre mezclado y ¿qué es lo que se produce? Un filtro lingüístico. Claro, tú lo que percibes es eso, es el lenguaje como se habla, tal, todo. Porque al final, si tú el lenguaje lo distorsionas, puede incluso provocar confusión en todo ello. Claro, esta teoría además parece como bueno, del futuro, que parece que viene en torno a las redes sociales, porque en las redes sociales se filtran muchas cosas. Claro, el problema es la forma en la que nos comunicamos, porque al final lo que se pone es un filtro para evitar, pues no ver la realidad o la cruda realidad que tenemos
Y ese es uno de los problemas al final del ser humano. El ser humano lo que queremos ver es todo bonito. Y no, las cosas no son tan bonitas. Esto es mi percepción. Yo que soy historiador, no hay nada bonito en el mundo. Mm, el mundo además es muy complicado y claro, es verdad que con los filtros y todo eso, pues, puede ser a lo mejor que sea algo más sencillo sencillo que se lleve de una manera más cómoda. Pero claro, las cosas no podemos cambiarlas ni distorsionarlas. Es imposible, porque si no al final hay un lío tremendo y la comunicación entonces decae. Entonces lo más sencillo es siempre el hablar de forma, pues, a lo mejor sin tanto mezcla de lenguaje, ¿no? Más o menos hacerlo un pelín más sencillo, porque luego al final puede incluso costar más para entenderlo, es decir, hacerlo un pelín más sencillo o ameno, una comunicación, una conversación, cualquier cosa. Franz Boas fue antropólogo estadounidense de origen alemán, fue judío, considerado el padre de la antropología estadounidense y se le asocia al historicismo antropológico. La obra es Arte Primitiva de 1927. Propuso como explicación alternativa las diferencias mentales entre las razas, el determinismo cultural. Las diferencias que se observan en la mentalidad de las diferentes razas no se deben a sus capacidades mentales, sino al entorno social. Te explica que la explicación alternativa en torno a las diferencias mentales en la raza está a través del determinismo cultural. ¿Qué es el determinismo cultural? Lo que te hablan es que no hay mentalidad diferente entre las razas porque la capacidad mental, todo ello. No, no. Cada raza vive en un entorno social diferente. No quiere decir que porque vivan en un sitio o en otro continente respecto a Occidente tengan menos mentalidad. No, el problema es la mentalidad en la cual ellos se han desarrollado, viven todo ello o han vivido. Entonces, no hay mentalidad en las razas, no. Lo que hay es un entorno social diferente. No hay capacidad mental porque en Occidente haya mejores estructuras que en otros continentes. No. Porque cualquiera de otro continente, en zonas de Asia, África, a lo mejor no llega a ese desarrollo tecnológico tan potente como en Occidente, también por otras causas. Yo lo digo porque soy historiador, por a lo mejor porque fueron colonias, está claro, fueron colonias, punto. Y todo el desarrollo tecnológico se trajo cuando fueron colonias en su momento y cuando se independizaron hacia Europa. Pero claro, entonces no hay diferentes mentalidades, no. Hay un entorno social diferente. La mentalidad nada tiene que ver. Es lo que te habla Boas. Alfred Koeber fue antropólogo estadounidense influyente a través de sus exhaustivos trabajos durante la primera mitad del siglo XX. La obra es The Nature of Culture de 1952. La cultura es una identidad que causa ella misma su propio desarrollo. La antropología no se ocupa de estudiar el aporte concreto de las personalidades individuales, sino la civilización o cultura misma en un aspecto dinámico y transformativo. La cultura al final es una identidad que ella misma va a llevar a cabo un desarrollo propio. Y claro, la antropología no se encarga de estudiar el aporte concreto de las personalidades individuales. No, no, no. No es algo individual la antropología, no. La antropología se encarga de estudiar una civilización, una cultura completa con el aspecto dinámico, transformativo. Es decir, no se va a encargar de estudiar mínimamente a una persona de una cultura, no. Se encarga de estudiar una cultura o a una civilización, cómo es su estructura, cómo viven, cómo se comportan y no individual. Es decir, es un comportamiento colectivo, más o menos. Es para resumirlo así. Lo que te habla al final Clover es el comportamiento de una civilización, una cultura. Ya está. Y ahí él se estudia, se escribe y se va comprendiendo cómo viven las diferentes culturas del mundo. Dos antropólogas destacadas en Estados Unidos y sobre todo en la cultura anglosajona. Ruth Benedict fue antropóloga y folclóloga estadounidense. La obra es El crisantemo y la espalda de 1946. La cultura es el conjunto, la configuración de conocimientos, creencias, valores, actitudes y emociones que caracteriza a una sociedad. No se trata de una mera acumulación de rasgos culturales. Las culturas tienen forma, constituyen modelos, patterns. Cada cultura es una totalidad y está integrada. ¿Qué es lo que te habla Ruth Benedict? Que todas las culturas, aunque tengan diferencias, todas tienen similitudes. Y toda la cultura mundial está alienada, es decir, está unida. Aunque haya diferencias,
¿verdad? Que cada cultura tiene sus propias creencias, sus propios conocimientos, sus propios valores, sus propias actitudes, sus propias emociones, pero todas esas culturas tienen una serie de modelos, que son los patterns, que están integradas mundialmente, como te habla Ruth Benedict. Margaret Mead fue antropóloga y poeta estadounidense. En sus investigaciones etnográficas de las décadas de 1920 y 1930, puso en entredicho la visión sexista, biologicista que prevalecía en las ciencias sociales en Estados Unidos. La obra es Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, de 1928. Sostiene la tarea más importante del adolescente es la de buscar su verdadera identidad. Se pronuncia a favor de la libertad y de la menor sujeción a los moldes de los núcleos familiares, juveniles y comunitarios, de suerte que el adolescente pueda realizar su potencial creador. Cualquier adolescente lo que tiene que hacer es llevar a cabo su propia identidad, nada más, ni que tenga sujeción familiar, ni por amistades, ni comunitaria, ni nada. Es decir, es verdad que siempre, oye, te pueden aconsejar los padres, todo ello, pero siempre hay que realizar un camino propio. ¿Para qué? Para tener tu propio potencial creador, porque si tú sigues los modelos propios, al final es mucho más sencillo, porque si sigues los de los demás, o sigues los de tus familiares, o sigues los juveniles, es más complicado. Pero claro, al final lo que te habla Margaret Mead, lo que te habla es como una especie de que tú tienes que ser libre en sí con tus decisiones. Puedes pedir consejo, puedes hablar, todo, pero el problema es que tienes que hacer una vida propia para tener tu potencial creador, porque así es más sencillo. Y con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo relacionado con la antropología anglosajona, pero sobre todo estadounidense, darle a like, suscribiros, comentar y además os digo que soy historiador y os mando saludos. Adiós.